y hoy vamos a platicar sobre los cuidados de los cactus, que si bien son plantas súper resistentes, yo me atrevería a decir que de todas las especies de plantas, las que menos requieren cuidados, también a la vez hay algunos pasos que tenemos que tener en cuenta para que nuestros cactus se desarrollen hermosos y siempre se mantengan sanos. Y de eso va a tratar este video. ¿Cuáles son los pasos o cuidados que tengo que tener con mis cactus para que siempre decoren en mi jardín y mejor aún me regalen la belleza de sus flores? Comencemos. Y el primer punto que te quiero platicar hoy es qué tipo de maceta es la ideal para mi cactus. En realidad los cactus son tan nobles que se adaptan a cualquier tipo de maceta. Pueden ser macetas, por ejemplo, como esta, de piedra pómez, de plástico, de porcelana. Muy importante que la maceta tenga los suficientes orificios para que al regar la planta pueda tener un buen drenaje. Los cactus son de las cactáceas o plantas que requieren de menos cuidados, pero no nos pasemos, no nos olvidemos de ellos, porque si por ahí los dejamos por mucho tiempo, pueden sufrir ciertos daños irreparables. Que tu maceta tenga un buen drenaje no solo consiste en que tenga los orificios suficientes o el tipo de material, pues muchas veces con el paso del tiempo, pues el sustrato se va consumiendo y a veces estos orificios se obstruyen o tapan, logrando que cuando regamos la planta, o peor aún, si nos descuidamos y le cae una fuerte lluvia, el agua se estanque, ocasionando que nuestro cactus se pudra y terminamos perdiéndolo. Por eso es muy importante el tipo de maceta y que tenga los orificios adecuados, pero con un buen funcionamiento. Y antes de continuar, quiero decir, necesito que me ayudes para que cada vez seamos más en esta sección de jardinería, disfrutando y aprendiendo sobre todo lo que más me gusta, compartiendo mutuamente cuidados y características de nuestras plantas y mejor aún, aunque seamos de diferentes países. Continuamos con este tutorial. El siguiente paso o punto importante, el sustrato. Sabemos que hay infinidad de tutoriales, infinidad de información, cantidades de cómo preparar un sustrato adecuado, que si le ponemos la perlita, el tepetzil, que tantas medidas de esto y muchas cosas más. Pero en realidad, ¿cómo podemos saber si nuestros cactus tienen el sustrato ideal o adecuado? Que más que nos preocupemos porque contenga todo lo que nos han dicho, lo más importante es que logremos preparar una buena tierra o sustrato, que también verifiquemos que al regar nuestra planta, inmediatamente el agua vaya bajando y vaya siendo absorbida hasta que veamos que está teniendo un drenaje. Lo más importante para que tú puedas saber que tienen tus cactus el sustrato adecuado es que tenga una succión o drenaje del agua inmediata. Si de repente tú al regar tus plantas te das cuenta que el agua se queda como estancada, como acumulada, inclusive a veces nos sucede que se empieza hasta a salir de la maceta o tiesto, eso mucho ojo, porque quiere decir que tu cactus puede correr el peligro de empezarse a podrir, y una vez que muchas veces absorbe demasiada agua, la acumula, se empieza a podrir el cactus, y sí, algunas veces sí podemos salvarlo, pero muchas veces no. Otra pregunta muy frecuente y que forma parte también de un paso importante para el cuidado de nuestros cactus es si requieren de algún fertilizante o abono. Pues muchas veces se piensa que como son plantas, se podría decir que un tanto rústicas, resistentes y como que podemos dejar por ahí, no requieren de un abono o fertilizante. Y esto es un gran error. Y es la respuesta muchas veces de por qué a veces
pensamos, ¿por qué mi cactus está tan pequeñito? ¿Por qué lo tengo hace muchísimos años y no se ha desarrollado? O peor aún, no me ha dado esa alegría de florecer. Y muchas veces es debido a que no los abonamos o no les damos un trato adecuado, de mínimo una vez por mes, puede ser hasta cada 15 días. Yo les recomiendo los naturales, o bien también utilizar el abono humus de lombriz, que es orgánico, y la verdad ese ayuda y favorece mucho a los cactus, tanto en su crecimiento como acelerando un poco al paso de su crecimiento su floración. Aquí se aprecian ya 2 botoncitos que pronto este cactus me dará la belleza de sus flores. Apenas florezca se los voy a compartir. Otro paso importante, cómo propagarlos, en qué momento debemos quitarles sus hijuelos y hacer nuevas macetas. Si bien es hermoso cuando vemos cactus súper desarrollados con un montón de retoños o hijuelos en sus bordes, así que es muy importante a tiempo tomar ciertas decisiones de qué queremos hacer con nuestro cactus. Hacer nuevas macetas, propagarlos, o bien, si no los queremos dividir, si queremos cactus grandes y hermosos, pues bien, como en este caso, lo único que tendríamos que hacer para no retirarle sus hijuelos y ponerlos en nuevas macetas, pues cuando se extienda un poco más, lo ideal sería cambiarlo por una maceta no de altura, sino de ancho. Eso es muy importante en los cactus. La mayoría de los cactus requieren macetas no altas, pero sí con cierto diámetro, sobre todo de acuerdo al crecimiento que vayan teniendo. Estos son como unos gemelos. Aquí yo ya podría dividir y colocarlo en una nueva maceta para que se vaya desarrollando aún mejor. Eso es opcional, es a gusto de nosotros. Aquí, por ejemplo, tengo otro caso, que también otro paso importante es siempre cuidar nuestras macetas, porque a veces empiezan a desarrollar otras plantitas o maleza, hierba, que también les pueden propiciar hongos o algún tipo de bacteria. Como también, cuando hagamos nuestros cambios de maceta, son momentos también ideales para colocarle su fertilizante o abono y se adapte mucho más rápido y se acelere también su crecimiento. En el siguiente paso vamos a hablar del riego. Muchísimas veces hemos escuchado que los cactus son plantas que se adaptan a la sequía, que no requieren de tanto riego, pero sí les aviso que es un error muy grande olvidarlos y no regar nuestros cactus a tiempo. En un promedio de una semana a 10, 15 días, sobre todo como en mi caso, yo soy de México, de la ciudad de Mérida, Yucatán, con un clima extremo de mucho calor, así que ni aún el cactus lo resiste, sobre todo si los estamos cultivando en maceta. Si por ejemplo, aquí tengo este cactus bolita, que pues para poderles dar bien el ejemplo, se quedó por ahí en el olvido y el cactus se ha ido secando. ¿Por qué? Porque no ha recibido a tiempo un buen riego. Aquí incluso ya está prácticamente todo seco y ahorita pues solo tengo que intentar ver si nuevamente se adapta, si vuelve a retomar vitalidad y sobrevivir mi cactus. Otro paso importante, aunque ya lo medio platicamos, es la ubicación. ¿Cuál es el lugar ideal para mi cactus? Los cactus de preferencia son plantas que se desarrollan con menos cuidados cuando las tenemos en exterior y las podemos tener en áreas de sol, solo tomando en cuenta no olvidarnos de ellos. En la ubicación en el interior de casa o si los tenemos para lucir en alguna oficina, en algún centro comercial o algún lugar de interior, es muy importante tener en cuenta que de preferencia estén en áreas que reciban, aunque sea en forma indirecta, la luz, que sean lugares luminosos
y de preferencia que tengan cierta ventilación o que puedan recibir ciertos beneficios del aire. Si bien los cactus son capaces de aguantar temperaturas extremas súper elevadas, sin riego, ellos buscan cómo acumular su agua y cómo protegerse con sus espinas, sobre todo de insectos, por ejemplo, los que están en áreas áridas o de desierto, que no sean expuestos los cactus a demasiadas heladas o temperaturas demasiado bajas, pues eso sí les puede causar algún daño o retener su crecimiento, o bien empezarse a quemar o a tener como ciertas marcas o cicatrices. Es muy importante tener esto en cuenta, que en tiempos de helada los puedes resguardar en algún área cubierta para protegerlos un poco de estas temperaturas. Pues espero que les haya gustado esta pequeña información básica para que podamos cuidar y mantener hermosos nuestros cactus. No olvides ayudarme a compartir el video. Tampoco te vayas a ir sin suscribirte si aún no formas parte de nuestros seguidores. Recuerda que en el canal ya hay muchos temas más sobre las plantas, cualquier tipo de especies, tips, cuidados, incluso hay tutoriales para decorar el jardín y mucho más. Regálame un like, no te vayas sin poner tu comentario en la parte de abajo y si aún te estás suscribiendo, no olvides dar clic en la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.